Ante la sociedad, John Battaglia se mostraba como un padre amoroso, comprensivo, consentidor con sus 3 pequeñas hijas, Faith, de 9 años, Liberty, de 6, y Christy, producto de un matrimonio anterior. Pero muy pocos sabían lo que había detrás de este hombre, un experto manipulador, un sujeto violento con las mujeres con las que vivió, y un asesino que perpetró un crimen atroz en contra de sus 2 hijas. Un homicidio que conmocionó a los Estados Unidos, pues todo fue por una venganza. Hola familia, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlos por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. John David Battaglia nació el 2 de agosto de 1955 en una base militar de Alabama. Era de una familia de origen italiano, y desde muy pequeño tuvo que vivir las constantes mudanzas por gran parte de la Unión Americana, e incluso permanecieron un tiempo en Alemania. En 1970, su padre dejó el ejército y esto los llevó a Dumont, en Nueva Jersey, sitio en donde John terminó la secundaria y parte de sus estudios universitarios en Fairleigh Dickinson, pero terminó abandonándolos 6 años después, y fue por esos tiempos que tuvo algunos problemas con las adicciones, lo que lo llevó a ser detenido por no respetar la ley. Intentó superar su conflictiva vida uniéndose al Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos, pero no le funcionó. Probó como contador, y al sentirse cómodo con esto se fue a vivir a Dallas, en donde tomó su vida en serio, y para muestra, en 1985, con 30 años, se casó con Michelle Laborde, y al año siguiente fue padre de su primera hija, Christy, de quien estaba convencido había llegado en el momento indicado. Pero en su vida matrimonial era una verdadera pesadilla. John carecía de paciencia, y cuando se molestaba con su esposa la desconocía, así que ella prefería estar alejada de él. Su agresividad no tenía límites, y también llegó a lastimar a su hijo de 7 años de Michelle, que era de un matrimonio anterior. Y un día durante una pelea, él golpeó a Michelle provocando que se le cayera a Christy de los brazos. Además ya cargaba con armas, y esto le daba mucho miedo a su esposa, pues algo le decía que no era solo para intimidarla, más bien para usarla en un futuro. Un año después decidió separarse, pues en su última pelea John le quebró la nariz, le dislocó la mandíbula y la dejó inconsciente. Pero el hombre no se detenía y aunque estaban separados con restricciones perimetrales, debido a que representaba un peligro para Michelle, no sirvió de mucho. John aparecía de improviso en casa de Michelle, la acosaba en la calle, golpeaba las puertas y ventanas cada vez que podía, ingresaba a su casa en medio de la noche con un cuchillo para obligarla a tener intimidad. Y una mañana, vio el auto de su exmarido aproximándose hacia ella. Iba a toda velocidad, y cuando intentó esquivarlo estuvo a punto de estrellarse contra otro vehículo. Pero eso no es todo. Incluso lo hostigaba en su trabajo marcando el teléfono privado de su jefe para decirle barbaridades que casi ocasiona que la despidieran. Michelle no sabía qué hacer, y recurrir a las autoridades no era opción, pues ya había hecho lo suficiente para mantenerlo alejado, y la única solución a su problema era mudarse de estado, pues aunque no decía directamente que tenía miedo, que ese odio que sentía hacia ella posteriormente cambiaría hacia su hija Christy, y que lo creía capaz de lastimarla, tuvo que tomar una difícil decisión: mudarse y cambiar de vida. Aunque el alivio llegó cuando John se enfocó en otra mujer, con quien se casó el 6 de abril de 1991, y que al igual que su anterior esposa, acosó y maltrató hasta el cansancio. Su nombre, Mary Jean Pearl, y por supuesto que ella no sabía nada de su pasado violento con Michelle. Más bien lo veía como un hombre apuesto, con buenos modales, educado, respetuoso, amable y cariñoso, y al tomarlo como un buen prospecto decidió formar una familia un año después de su boda. De esta manera en 1992 nació la primera hija de la pareja, Faith, y en 1995 la segunda, a la que llamaron Liberty May. Quienes los conocían aseguraban que era la familia ideal. Sus hijas cursaban la escuela primaria John S. Bradfield. Faith jugaba fútbol y tocaba el violín, mientras que Liberty practicaba ballet. Además se apoyaban demasiado como pareja, ella como vendedora de antigüedades, y él como un profesional que había llevado a vivir a su esposa e hijas a una de las mejores zonas de Dallas, ubicada en Highland Park. Pero luego de un tiempo, su vida de ensueño se vio interrumpida por el temperamento de John, quien de ser un padre modelo, se convirtió en un monstruo.
y tal y como había pasado en su anterior matrimonio, les hizo vivir un infierno, algo con lo que Mary Jean intentó lidiar, pues desde el comienzo ella había notado que él podía tener un carácter explosivo, pero no creyó que fuera tan grave. Muchos le pedían que lo dejara, pues si ya lo había hecho con ella, estaba a un paso de hacerlo con sus hijas, a lo que Mary les respondía que no quería deshacer esa familia ideal que tanto trabajo le había costado tener. Le siguieron terapia de pareja, pero bastó que Mary le insinuara a su esposo que fueran, para que éste se molestara al asegurar que no lo necesitaba. Y es que Mary Jean, así como otros familiares y amigos, afirmaron que a ninguna de sus hijas les había levantado la mano. Toda la violencia siempre había sido para ella, por lo que buscó otras alternativas para no enfrentarlo, por ejemplo como obedecerlo a todo lo que le exigiera. Pero esto no resultó, y las discusiones y gritos eran cada vez más intensos. La insultaba hasta 20 minutos ininterrumpidos, y al ver que su matrimonio se había convertido en una desgracia, Mary Jean le pidió el divorcio. En 1999, sin estar divorciado, se obtuvo una restricción, pero en determinado momento debían verse, porque la justicia dejaba que John visitara a sus hijas, al considerar que no era violento con ellas. Aunque esto no era del todo cierto, pues ese mismo año, pero en Navidad, John Battaglia fue a buscarlas con su hija mayor Christy para ir a la iglesia. John peleó con Mary, y ellas presenciaron cuando su papá le pegaba a su mamá en la cabeza, la pateaba, la sujetaba del cabello mientras las niñas lloraban, y escuchaban desesperadas a Mary: «Llamen al 911, llamen al 911». Mary lucía consternada, pero en lugar de ir al hospital prefirió quedarse en casa y preparar la comida de Navidad, para que sus chicas tuvieran algo parecido a una noche normal. Por esta situación, John se declaró culpable, y al ser un delito menor recibió 2 años de libertad condicional. Le prohibieron ver a las niñas durante 30 días, pero una vez que el tiempo se cumplió, las visitas se reanudaron. Para entonces Mary Jean solicitó formalmente el divorcio, que se concretó hasta agosto del año 2000. Pero el ambiente seguía muy tenso. De hecho, en 2001, Mary Jean le mandó un regalo a la hija mayor de John, Christy, $50 en efectivo, y cuando él se enteró la llamó por teléfono y amenazó diciéndole que lo pagaría muy caro. Ella no entendía el porqué de sus amenazas, así que contactó a la policía, que para el miércoles 2 de mayo, el agente de libertad condicional le hizo saber que Mary había reportado sus amenazas y que debería entregarse ese mismo día, a lo que él se resistió y dijo que lo detendrían una vez que llevara a sus hijas a comer, pues le correspondía salir con ellas. Y esa decisión llevó a una aberrante situación, que tuvo como resultado 2 víctimas, de menos de 10 años. Ese día John estaba enfurecido. Presionó para salir con Faith y Liberty, que no querían salir ese miércoles con su papá, pero él insistió. Mary Jean las convenció, y llevó a un lugar que contaba con todas las comodidades para el encuentro, en lugar del restaurante al que siempre iban. Mary eligió el estacionamiento de Shopping Highland Park Village. Le dio un beso a ambas, y se fueron en el auto de él, sin saber que sería la última vez que las vería con vida. Convencida que no les haría nada, Mary Jean se fue a casa de su amiga Melissa. Ahí permanecería hasta que John terminara el tiempo con sus hijas. Pero este tenía otros planes. Les explicó a Faith y Liberty que no comerían afuera porque él estaba demasiado triste, ya que Mary quería verlo en prisión. Luego de esto las llevó a su apartamento y se encerró con ellas. Se sabe que Mary Jean, estando en casa de Melissa, se fue a su auto, y en ese momento sonó su celular. Contestó, y al otro lado del teléfono estaba su mamá pidiéndole que se comunicara con John, porque las chicas querían preguntarle algo. Mary Jean volvió a la casa de su amiga y marcó por teléfono a su ex. El hombre contestó y puso el altavoz. Faith hizo caso a su papá cuando éste le exigió preguntarle a Mary Jean: «Mami, ¿por qué quieres que papá vaya a la cárcel?». Molesta, Mary Jean le pidió que no las involucrara, que era cosa de adultos y si le interesaba lo arreglarían por el bien de sus hijas, y mientras trataba que razonara, escuchó a su hija mayor gritar, seguido de 3 detonaciones, separadas por pocos segundos. Mary Jean, al no saber qué hacer, les pidió desesperadas a ambas: «Corran, corran a la puerta». Los gritos de las niñas le impedían saber qué ocurría, y nuevamente se escucharon 5 detonaciones que la paralizaron. Y tras esto, escuchó a John decirle:
Mary Jean con sus manos temblorosas llamó al 911 y pidió que se dirigieran al complejo de apartamentos en donde vivía John. La policía, al escucharla tan alarmada, acudió rápidamente, y cabe señalar que para entonces Mary ya estaba ahí. Su rostro era de angustia, y solo pedía que fuera una mala broma, pero una vez que revisaron el lugar, salieron y le notificaron que sus hijas estaban muertas. Luego de dispararles, John dejó su apartamento y se dirigió a un bar. Desde este lugar marcó a la casa de sus hijas y dejó un tétrico mensaje en la contestadora. Buenas noches, mis pequeñas bebés. Espero que ahora estén descansando en un lugar mejor. Las quiero y desearía que no tuvieran nada que ver con su madre. Ahora están liberadas de ella. Las amo profundamente. Fueron chicas muy valientes. Más tarde el hombre se fue a un local de tatuajes, donde se colocó en uno de sus brazos 2 grandes rosas que simbolizaban a sus hijas. Y mientras esto sucedía, la policía lo estaba buscando. Confiscaron en su casa 16 armas de fuego y comprobaron que muchas de ellas coincidían con el arma con que le habían disparado a las niñas. Ahí entendieron todo. Al poco tiempo dieron con su ubicación y lo arrestaron. Una vez en la comisaría surgieron las primeras declaraciones de John, quien informó que primero apuntó a la cabeza de Faith y disparó 3 veces. Acto seguido, apuntó a Liberty por la espalda y apretó el gatillo 5 veces más. El arma que acabó con la vida de sus hijas fue una calibre .45, y ese día había dejado un mensaje como parte de su estrategia a su primera mujer, Michelle, un mensaje telefónico en el que decía que Mary Jean perdería a sus hijas. Los servicios funerarios de Faith y Liberty se llevaron a cabo en la iglesia luterana Nuestro Redentor, una situación que afectó a todos, pues nunca se había visto que un padre lastimara a sus hijas por venganza. Ambas fueron enterradas en el cementerio Hillcrest, junto a su abuelo materno, en donde son visitadas constantemente por amigos y familiares. Para el 22 de abril de 2002, comenzó el juicio en contra de John Battaglia, y al jurado le llevó 19 minutos para determinar la sentencia, la cual hicieron oficial el 30 de abril de ese año, pidiendo para el acusado, de entonces 46 años, la pena de muerte. Por años los abogados de John apelaron la decisión y pedían que fuera conmutada por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero únicamente lograron algunos aplazamientos, alegando que no era mentalmente competente, pero esto era solo parte de una simulación para retrasar su final, hasta que llegó la fecha tan esperada para Mary Jean, el 1 de febrero de 2018. Y una vez que el reloj marcó las 21:40 horas, con su exesposa mirándolo, dirigió sus últimas palabras al alcalde. De esta manera la vida de este perverso hombre llegó a su fin, en la unidad de Huntsville, en Texas. John Battaglia, que fue declarado muerto a los 62 años, jamás aceptó que fuera el causante de la muerte de sus hijas. De hecho, en algunas entrevistas culpó a todos de su muerte, a sus exmujeres, a su entorno, pero jamás aceptó su culpabilidad. Según los psiquiatras que lo analizaron, esto se debía a su desorden bipolar y narcisista con conducta explosiva. También dijeron que padecía un desorden delirante y persecutorio, además de una personalidad antisocial. Pero otros afirman que la verdadera razón es que quería vengarse de Mary Jean, y esto también lo afirmó Christy, la única hija viva de John, quien dijo que su padre carecía de empatía. Incluso aseguró que durante una visita a la prisión, él la culpó del asesinato de sus hermanas. Christy Battaglia tiene más de 30 años y trabaja como voluntaria en una organización para prevenir la violencia en el hogar, para evitar que otras mujeres pasen por casos tan lamentables como el que pasó su familia, y principalmente a sus hermanas, a quienes recuerda con cariño y dolor. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un bonito fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.